Rodri, ha hablado del público y esto es una cuestión cultural. Has vivido de esas culturas de España, has estado en los estadios del fútbol de Inglaterra. Hablábamos en el arranque de todo esto, del mal nacido proyecto de la Superliga, liquidado por los aficionados ingleses primero que nadie. Estas demostraciones no se vieron en Italia, no se vieron en España. No se vieron en Francia porque el PSG ni lo incluyeron. No se vieron en Alemania porque tampoco estaba el Bayern Múnich ahí metido. Pero los hinchas tienen mucho peso y esto es una cuestión de cultura que no es fácil de extrapolar, ¿no? O de exportar. Sí, estoy de acuerdo. O sea, pero también es cierto que este tipo de declaraciones es muy habitual, ¿no? Cuando la gente quiere ponderar a la Premier respecto a la Liga, ¿no? El cuidado al aficionado y demás, lo que contaba, ¿no? De los sitios que están delimitados para la afición rival, muy numeroso, sí, pero bueno, es que luego al final los propios protagonistas, y no lo digo solo por Julen Lopetegui, pero en el fútbol español y en otros fútbol y en otros campeonatos, quiero decir, son los primeros que dicen, no queremos darle ni una ventaja al rival, porque si entran 500 aficionados más, aquí se nos va la atmósfera o el ambiente que debería de beneficiarnos, ¿no? Son cositas. Lo del padre y el hijo, yo crecí en España, me desarrollé en España, fui con mi abuelo, con mi papá, nunca tuve problemas, sigo viendo familias yendo a los estadios en España. Hay una cosa que se olvida seguramente Julen Lopetegui de comentar, que si en España los horarios son de esa forma es porque España necesita dinero, mucho dinero a nivel de inversión por parte de las televisiones, que es lo que exigen las propias televisiones a cambio de esas cantidades de dinero para poder igualar / competir al ingreso que tienen en Inglaterra, y aún así la diferencia es tremenda, que para mí es la única diferencia, más allá de que haya una tradición muy arraigada, porque son los inventores del fútbol en la Premier, de eso, de lo que es el respeto al aficionado y demás, que creo que se puede mejorar en España el trato al aficionado. 100%. Que también se puede mejorar ese trato al aficionado en Inglaterra, también, porque yo lo he sufrido y he tenido varias experiencias bastante negativas en las gradas de Inglaterra con ciertas cosas, con la permisividad del alcohol, cosa que en España afortunadamente es algo que está completamente descartado, y con otras cositas como por ejemplo la violencia verbal o física que también conocemos y que en Inglaterra, que da la sensación de que es un paraíso futbolístico, siguen ocurriendo y que son muy complicados de erradicar. Pero insisto, creo que la diferencia, y entendiendo que la Premier está por encima de la Liga, es única y exclusivamente de dinero, y de ahí que la Liga tenga que hacer ciertos sacrificios para intentar llegar a esos, o intentar lidiar con esa diferencia económica que tienen unos y otros. Y ahí con eso dejamos la charla de Julen Lopetegui para invitarles de nuevo que la busquen en el canal de YouTube. La charla es riquísima, habla de cómo y qué piensa a la hora de elegir rivales que Qatar tiene que elegir para preparar su mundial, del lugar donde se va a concentrar Qatar en la Copa del Mundo, en fin, y muchísimos temas para tratar con Julen Lopetegui, a quien le agradecemos que nos haya acompañado en este espacio. Ahora abrimos las compuertas de este avión y nos montamos en él para subirnos a un nuevo viaje en el fin de semana de fútbol con Mr. Chip. Alexis, Derby de Italia, clásico en México. Contanos, llévanos este fantástico viaje del fin de semana. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, tenemos partidazos este fin de semana, aunque no sé si vamos a poder igualar el nivel de lo que hemos vivido en 3 semanas, ¿eh? Tanto en la Premier League como en las semifinales de Copa hemos visto cosas muy guapas. Pero bueno, tenemos un Juve-Inter o un Inter-Juve, tenemos el Clásico Nacional de México y tenemos el enfrentamiento entre los dos únicos equipos de la Liga Española que no han perdido en el último mes y medio, que son el Real Madrid y la Real Sociedad. Si quieres empezamos por ahí, por ese Real Madrid y Real Sociedad, porque es verdad que el Madrid, como está jugando bastante regular, por no decir mal, y como además los resultados están siendo muy cortitos, está pasando un poco desapercibido que el Madrid lleva 7 victorias consecutivas. Ahora mismo en la Liga Española está a un punto del Fútbol Club Barcelona, pero la racha del conjunto blanco es extraordinaria y solamente hay otro equipo en el Campeonato Español que no ha perdido en las últimas 7 jornadas, y es el que se va a enfrentar al Madrid el sábado a partir de las 9 de la noche, la española, que es la Real Sociedad, que ha sumado en sus últimos 7 partidos de Liga 4 victorias y 3 empates. La Real no gana en el Bernabéu desde 2020, 3-4 en la Copa del Rey, con una exhibición portentosa de Alexander Isak, que aquel día pudo meter 4 o 5 goles. Al final solamente hizo 2, pero yo creo que aquel día
pues se ganó parte de esa transferencia millonaria que llegaría meses más tarde procedente de la Premier League. En las últimas 7 visitas al Bernabéu, la Real ha puntuado 3 veces y la última vez que ganó en Liga fue en 2019, 0-2 con goles de William José y de Rubén Pardo. Es la 6ª vez en la que ambos equipos se van a enfrentar en la Liga, llegando los dos al partido con una racha como la de ahora, con 7 partidos consecutivos sin perder en el Campeonato Español. Y en los 5 precedentes anteriores, el Madrid ganó 3, la última vez fue en el año 91, y la Real ganó 1 de esos precedentes. Fue en el año 79, en Atocha 4-0, cuando todavía cuando empezaban las ligas en septiembre, tanto Real Madrid como Real Sociedad, junto con el Barça, con el Atlético de Madrid, con el Athletic Club de Bilbao, con el Valencia, eran todos candidatos a ganar el título. Ahora eso ha cambiado bastante, como ha cambiado mucho la vida de la Real Sociedad desde la llegada de Matarazzo, que ya lo comentábamos la semana pasada, en la racha de imbatibilidad que tenía. Bueno, pues han pasado otros 2 partidos más, el del fin de semana y el de la entresemana de Copa, y sigue invicto Matarazzo, que ya ha igualado el récord de un técnico debutante en la historia de la Real Sociedad. Comentábamos que tanto Lillo como Salvador Iriarte consiguieron enganchar sus primeros 9 partidos con la Real sin perder, y la curiosidad es que tanto uno como otro perdieron el 10º. A Lillo le pasó en segunda división contra el Alavés, perdió 3-2, y a Iriarte le pasó en el año 95 en Copa, perdiendo 0-1 contra el Betis. Por lo tanto, si Matarazzo consigue la victoria o no perder en el Santiago Bernabéu, será el primer técnico en la historia de la Real que debuta con el conjunto blanca-azul sin perder ninguno de sus primeros 10 encuentros, que ya está bien, porque la Real es un equipo con muchísima historia. En el Derby de Italia, el partido se va a jugar en el Giuseppe Meazza hace un par de días nada más, de la inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Ha pasado esto alguna vez, de que de repente te vas de la nieve y el desfile de delegaciones según la inauguración olímpica, que luego se juegue un derby tan importante? Milán va a dar mucho de qué hablar este fin de semana. Bueno, aquí en España no ha pasado, porque como en España no hemos tenido nunca juegos de invierno, lo único que hemos tenido son juegos de verano, y en verano, cuando fueron los juegos en Barcelona, no había liga. Así que aquí por lo menos no ha sucedido. A ver, es un partido que normalmente era binario. Los Inter-Juve eran 1-0, 0-1, 0-0. Pero venimos de un 4-4 en la primera vuelta, de un 4-3 en la primera vuelta a favor de la Juve, y el año pasado en el Meazza ambos equipos empataron a 4, es decir, estamos viendo partidos espectaculares en lo que al Derby de Italia se refiere por Serie A, y la Juve le ha hecho al Inter 9 goles en los últimos 3 partidos de Serie A entre ambos equipos, que es algo que no pasaba desde principios de los años 60. En lo que llevamos de siglo, el Meazza es un campo en el que la Juventus está consiguiendo buenos registros. En este siglo XXI han sido, en un total de 23 partidos, 8 victorias de la Juve, 9 empates, y solamente ha perdido 6 veces, y esas 6 derrotas, 4 han sido por la mínima y solo una por 2 goles de diferencia. En los últimos tiempos, un derbi que había sido muy igualado estadísticamente, uno de los derbis más igualados en la historia del fútbol. Sin embargo, pues se ha ido decantando a favor de la Juventus, que en 254 derbis oficiales entre los dos equipos ha logrado 114 victorias y únicamente ha concedido 77 derrotas ante el Inter. Clásico en el fútbol mexicano, América-Guadalajara. Trepidante, ¿qué hay que ver? Bueno, hemos visto en los últimos tiempos bastantes veces llegar al América como líder en el Clásico Nacional, porque el América ha sido el equipo más dominante de la Liga MX en los últimos años. Sin embargo, para ver lo contrario, para ver a las Chivas como líderes en un Clásico Nacional, para esto hay que retroceder muchísimo tiempo atrás. En concreto, nos tenemos que ir hasta 2015, hasta el mes de abril, en un partido en el que las Chivas consiguieron empatar a 1 ante el América, que se adelantó con un gol de Paul Aguilar, luego empató Aldo de Nigris, y luego una jornada más tarde las Chivas perdieron el liderato, terminaron aquella fase regular en la 5ª posición y quedaron eliminados en semifinales, perdiendo ante Santos Laguna, que luego fue el que consiguió el título. Las Chivas que el pasado mes de septiembre, en la apertura,
ganaron ya 1-2 en campo del América y que ahora aspiran a ganarle los 2 partidos de la fase regular al eterno rival por primera vez desde la temporada 2008-2009. En aquella ocasión ganaron 1-2 en el Azteca con goles de Sebastián Domínguez y de Omar Arellano, y luego ganaron en Jalisco 1-0 con gol de Amaury Ponce, y desde entonces llevan esperando las Chivas para volver a repetir ese doblete y para acercarse al mejor arranque de su historia, que data del bicentenario 2010, cuando las Chivas ganaron los 8 primeros partidos de aquella temporada. Llevan 5, el del América sería el sexto, y veremos a ver si se acercan a esa cifra, una cifra que interrumpió Chiapas en la 9ª jornada, ganándole a las Chivas 4-0 y abortando aquella gran serie con la que empezó Guadalajara aquel torneo corto. Alexis, muchas gracias, pero antes de despedirnos, Barak, del clásico mexicano, ¿a dónde hay que poner la mirada? Pues a que la localía no pesa, para complementar todo lo que decía Alexis. Ha sucedido en los últimos años un efecto muy similar a lo que pasa en el clásico español. La localía cada vez pesa menos. De hecho, Chivas suele sacar mejores resultados recientemente en el Azteca que en casa. Ha metido un gol en los últimos 6 partidos contra el América en casa, pero la diferencia es que el goleador de Chivas, el hombre del momento, la hormiga, no fue parte de la gran mayoría de esos partidos, y seguramente hay que estar muy pendiente de si va a ser factor o no va a ser factor, sobre todo en clave las necesidades que tiene de gol, no solamente Chivas, sino la selección mexicana de aquí a 4 meses. Alex Pareja ha estado en el programa antes, Rodri Fáez, Barak, Mr. Chip, Alexis, un fuerte abrazo a ustedes, y del otro lado de la pantalla, gracias a que nos han llegado hasta acá en esta edición de Fuera de Juego. Nos reencontramos pronto, envíen sus comentarios, los leemos y empujen por otra edición más de Fuera de Juego, que estamos ahí cerquita, pero necesitamos apoyo popular.